muchas veces algo que sucede con las personas que necesitan apoyo es que tienden a pensar que ellos pueden solos. Entonces está esta idea de no necesito decirle a nadie, yo sé que yo puedo. Y cuando le preguntan, la respuesta es no pasa nada. Exacto. Entonces, no vencernos con una sola vez que preguntemos, ¿verdad? Preguntar genuinamente. Oye, yo sé que me puedes decir que no pasa nada, pero sí me interesa porque te he visto diferente, ¿no? Sí insistir un poco, no al punto de desesperar, pero sí insistir un poco. Hola, ¿qué tal amigos de la Arquidiócesis de Monterrey? Me da mucho gusto saludarles en este programa especial. Soy Armando Cavazos y hoy en este domingo 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, nos da mucho gusto saludarles porque vamos a abordar este tema que es tan importante. Lo ha sido siempre, pero principalmente en esta época que estamos viviendo. Desde 1995 se estableció el 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental para hacer conciencia de la importancia de este aspecto de la salud. Muchas veces nos enfocamos más en el aspecto de la salud corporal, pero también la salud mental, la salud espiritual incluso es muy importante. Y para ello me da muchísimo gusto saludar en esta ocasión. Nos acompaña la psicóloga Elsa Belén Almaguer Urbina. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Armando. La verdad para mí es un gusto estar con ustedes aquí el día de hoy, principalmente hablando de este tema que nos concierne a todos y como dices, más ahorita, en este momento de nuestras vidas y de toda la sociedad, del momento que está más fuerte que está pasando ahorita el mundo prácticamente, ¿no? Elsa, tú dedicada a la psicología, actualmente haces también una maestría en terapia breve sistémica. Así es, terapia breve sistémica enfocada en soluciones. Y ya te ha tocado pues atender muchos casos ya en la experiencia, porque bueno, durante la carrera seguramente viste este tema. Mira, yo recuerdo en una conversación de esas de sobremesa, algunos 10 años atrás, recuerdo que alguien comentó, para el 2020, el mayor problema de la humanidad va a ser la depresión. No visualizábamos que iba a ocurrir una pandemia, pero nos damos cuenta que se ha juntado el tema de la pandemia con un problema que ya venimos arrastrando de tiempo atrás. Quizá esta conversación fue hace 10 años, quizá el tema viene un poco permeando en la sociedad desde más atrás. ¿Qué ocurre con la salud mental en este tiempo, en este año particularmente? Mira, Armando, a mí me parece que la salud mental precisamente ya había estado tomando fuerza desde hace, como tú mencionas, décadas. Es algo que nos ha concernido, ha sido una necesidad básica en el ser humano, pero debido a que ahorita somos más conscientes de este punto, es que somos también más, podemos estar atentos, ¿no? A los problemas, a las señales de alerta, de alarma, etcétera. Entonces, yo creo que por una parte podemos ser más conscientes de esto precisamente por toda la difusión que se le ha dado, pero más aún ahorita que nos ha tocado a todos pasar por esta etapa tan difícil, ¿no? Porque ya ha sido gran mayoría de las personas que han pasado por algún estado de ánimo muy complicado para ellos debido al contexto social en el que estamos actualmente. Entonces, creo yo que había sido una situación que se había estado pues arrastrando desde hace tiempo, pero precisamente esta situación detonó, ¿verdad? Dificultades, ¿verdad? Emocionales. Y creo yo, en lo personal, que se dio en un momento bueno si consideramos que ya se había estado prestando atención a la salud mental, ya se había estado llevando a cabo la difusión, la atención, la prevención de parte de los gobiernos del mundo, ¿no? Entonces, claro está que es una parte importantísima del ser humano, de la sociedad. Sí, ahorita está la situación mental pesadita en cuanto a pacientes, en cuanto a personas que requieren de atención, pero queda claro que también pues, sabemos muchos psicólogos, ¿no? Y personas entregadas a ello. Y este es un aspecto importante. También en algún momento decían las personas, no, hombre, ir con psicólogos es para personas locas. Así se decía. Claro. Quizás suena un tanto despectivo, pero estamos hablando de lo que ocurría.
viene este tema de la pandemia que se presenta en el 2020 y de repente nos tenemos que encerrar. Nos dijeron que por 40 días y hablábamos de una cuarentena. Así Pero es. esos 40 días se multiplicaron no sé por cuánto y se convirtió finalmente en una pandemia. Y entonces tuvimos que vivir este periodo en el que los niños, los adultos mayores, hablando de los extremos de la población, fueron los que tuvieron que quedar encerrados. Ujú. No podían salir. Y esto generó, pues ya ni siquiera al parque. Entonces esto generó este detonante de las personas, pues empezar a estar encerradas. ¿Por qué? ¿Por qué no nos pasó esto? No el tema de la pandemia, que es un tema que ya creo que se ha hablado mucho. Ok. Pero ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué nos pasa el que de repente me encierro y ahora qué hago? Ujú. ¿Qué ocurre con la cuestión emocional? Claro. Usualmente, pues estamos acostumbrados todos a tener rutinas laborales, escolares, sociales. Entonces, nuestro cerebro prácticamente está adaptado a estas rutinas, al hecho de la variedad, del apuro, de los horarios, de los momentos, de los espacios totalmente ocupados o totalmente libres. Entonces, cuando viene un evento drástico que nos cambia completamente el escenario, la perspectiva, pues resulta que, claro, estas rutinas a las que están acostumbrados nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestro cerebro realmente, se destantea, ¿no? Se desbalancea todo, digamos, como el centro de la persona, el punto de equilibrio. Entonces, aparte de esto, es también la cuestión de que toda esa estimulación visual, sensorial que recibíamos al exterior, se vuelve solamente estimulación, pues, en casa, ¿no? De, pues, estar a lo mejor cerca de las pantallas, cerca de la computadora, cerca del celular, estar viendo como el mismo escenario todos los días sin un cambio, un decir. Entonces se pierde esa rutina que nosotros ya teníamos, entonces la estimulación no es la misma. Nuestro cerebro, si no tiene ese tipo de estimulación o diversos tipos de estimulación, pues se destantea, se desbalancea, entonces es donde empieza esa, vamos a decir, desbalance de tanto de estimulación cognitiva, de que yo tenga que prestar atención a ciertas cosas, tenga que seguir ciertas rutinas. Y precisamente por eso, una de las principales recomendaciones que se dio al inicio de la pandemia y durante era establece tu rutina. Y a pesar de que estés trabajando en casa y a pesar de que estés estudiando en casa, establece una rutina. Que esa rutina iba desde actividades muy sencillas como el levantar y bañarte. Exacto. Porque uno podía Ponerte tu decir, ropita. bueno, pues estoy en la casa, no me Ujú. baño. Pero esa actividad ya nos mueve a tener que, pues, preparar todo lo que implica un baño, a prepararnos incluso un café. Exactamente. Esa simple actividad, algo que nosotros tomábamos como rutinario, como muy sencillo, es ya un acto que conlleva esfuerzo físico, mental y estabilizar, ¿verdad? Nuestra mente, nuestra rutina y toda esta cuestión. Entonces, precisamente por eso es una de las principales recomendaciones que se daban, ¿no? El hecho de respetar tus horarios de sueño, tus horarios de comida, tus horarios de hidratación, de ejercicio, etcétera. Porque es necesario para nosotros como seres humanos, somos seres pues cíclicos, ¿no? Nos manejamos mucho con ciclos, con sistemas. Algo empieza, luego sigue el segundo paso, tercer paso, somos una cadenita constante. Entonces, eso también está incluido en nuestras acciones, en nuestras conductas. Somos seres orientados a seguir una serie de pasos, una serie de rutinas. Oye, Elsa, y además en esta cuestión previa a la pandemia, ya se venía hablando, por ejemplo, del caso de las redes sociales, que hoy todo el mundo las utiliza. Hubo un estudio, si mal no recuerdo, leí que en Reino Unido, en donde hablaba que algunas redes sociales, caso particular de Instagram, eran redes que causaban una mayor frustración, contrario a YouTube, que YouTube era una red social o es una red social principalmente de entretenimiento. Entonces, nos encontramos también con esta situación en donde pues tuvimos que interactuar, tuvimos que meternos de lleno al mundo virtual, aunque ya lo estábamos. Otros estudios dicen que lo que vivimos con el Zoom, con todas las aplicaciones para conectarnos en reuniones virtuales, iba a ocurrir 2030.
la pandemia lo adelantó. Ujú. Entonces tampoco estábamos preparados por completo. ¿Cuál es la diferencia para esta actividad que tiene el ser humano entre lo que hacíamos ordinariamente, el tener ese contacto directo con las personas, con los Ujú. lugares, a de repente tener que hacerlo virtualmente? Porque pudiera parecer que es lo mismo, al final estás conectado en tiempo real con una Ujú. persona, pero a través de una pantalla. Así es. De hecho, esto es algo que me parece, durante la pandemia me pareció muy interesante, incluso hasta emotivo, podemos decirlo, porque precisamente me tocó vivir también este shock de, digamos, ver a mis pacientes de manera presencial y de repente, boom, todo en línea, dejar de tener ese contacto, que si bien no hay contacto físico, está ese sentirte acompañado, este sentirte acompañada. No estamos lejanos, estamos aquí y estamos presentes. Entonces, creo yo que esta cuestión de la presencia toca las fibras más sensibles de nosotros, de nuestra necesidad más básica como seres humanos, que es el sentirte acompañado, sentirte como en tribu, sentirte en familia. Y no me refiero en familia nuclear, de hermanos, papás, sino en familia con mis amigos, en familia con mis compañeros de trabajo, etcétera, ¿no? Yo creo que esto vino a tocar una de las fibras más sensibles de nosotros y a recordarnos que no somos seres que Aislados. aislados, exactamente, somos seres sociales y el hecho de interactuar a través de una pantalla no cumple con esas necesidades al 100% al menos de lo que nosotros requerimos para sentirnos acompañados en compañía. Todavía hasta la fecha, a mí se me complica el hecho de poder visualizar a la persona entera a través de esta pantalla, ¿no? Yo necesito ver cuáles son sus reacciones, qué es lo que le mueve. Al momento en que yo digo algo, me comparte algo esta persona, necesito ver, vamos a decirlo así, aunque suene algo cursi, ese brillo en sus ojos, si cambia un poco la perspectiva de esta persona, si noto un poco de ¿cómo se le llama? De compasión al momento en que habla. Necesitamos eso al momento de contactar con los demás. Y yo creo que fue esta parte la que tocó esto, todo este cambio radical de presencial a en línea y toda esta onda. Entonces, por una parte, claro que fue todo un periodo de adaptación. Ahorita ya estamos mucho mejor adaptados. Pero incluso creo que también todavía va a estar haciendo falta esta parte de humanidad. Y además en una cultura, si lo aterrizamos a la cultura mexicana, que estamos muy acostumbrados al abrazo, al saludo, al poder tener además ese contacto físico más cercano con las personas. ¿Cómo cambiará todo esto a partir de la nueva etapa que tendremos que vivir post pandemia? Estamos en ese proceso de transición. ¿Cómo nos hará cambiar y cómo será la necesidad de atención, de salud mental a partir de ahora? Ok. Me parece que ya desde antes empezó a surgir esta necesidad de tratar nuestras relaciones sociales. Y ahora con esto que hubo distancia y toda esta cuestión, muchas habilidades de afrontamiento con las que nosotros contábamos, pues se tuvieron que modificar, ¿verdad? Ahora ya no tengo a lo mejor que hablar con la persona de frente, sino tengo que mandarle un mensajito, una llamada. Entonces a mí me parece que lo que va a cambiar es que probablemente antes había mucho problema, digamos, necesidad de atender que mi relación con tal persona, que mi relación en el trabajo, en la escuela, con mis amigos, y ahora va a ser necesario atender bueno, ¿y cómo la restablezco, verdad? Ya no es lo mismo como era antes. Necesito retomar otra vez toda esta cuestión. Y creo también que va a surgir esta necesidad esto nos vino a traer la necesidad de conectar con uno mismo, incluso, que muchas veces no estamos acostumbrados. El hecho del ajetreo prepandemia, vamos a llamarle así, estamos muy acostumbrados, sí, como a estar con otras personas, pero no a conectar del todo, ¿no? ¿Tenemos que reaprender entonces? Reaprender precisamente.
adaptarnos a esta nueva, porque claro, muchas cosas han cambiado y muchas cosas seguirán cambiando. Entonces, yo creo que la atención primaria va a ser esta readaptación, el poder readaptarme, readaptar mis perspectivas, mis posturas, mi manera de afrontar las situaciones, porque hay personas que sí, de plano, se nos dificulta un poquito más esta parte de afrontar estas nuevas dificultades o situaciones. Entonces, oye, necesito saber cómo hacerle porque no me siento preparado, no me siento preparada, no me siento con las herramientas. Entonces, va a ser retomar estos recursos internos que tiene cada persona y órale, pues vamos a adaptarnos otra vez, a empezar de nuevo, a empezar de cero, ¿verdad? Porque la vida sigue ¿Y prácticamente. cómo le podemos hacer? Porque si bien la ayuda de un psicólogo siempre será importante en este proceso, pero a lo mejor hay quien pues no va a buscar un psicólogo, a lo mejor no tiene el recurso, a lo mejor no tiene la posibilidad. Se pueden acercar, por supuesto, hay instituciones, la propia Arquidiócesis de Monterrey a través de Pastoral de la Salud tiene también pues la manera de orientarnos, pero ¿cómo le podríamos hacer desde donde estemos para poder trabajar en este proceso de reaprendizaje, de readaptación, de redescubrimiento? A mí me parece que lo principal es siempre tomar en cuenta esta empatía que ha surgido, ¿no? Algo que yo he notado que sirve a muchas personas, incluso a mí en lo personal, es esta cuestión de yo ya he estado en donde tú estás, ¿no? He pasado por esta situación de tener que readaptarme, de tener que enfrentarme a nuevos desafíos. Entonces, primero parte del ponerme en el lugar del otro, del cómo puede estarse sintiendo, qué puede estar pensando y por qué está haciendo esto que hace, ¿no? Y esto parte de observar continuamente, de estar con las demás personas 100% consciente. Entonces, primero, 100% consciente de la otra persona. Si yo noto alguna conducta, alguna actitud que no estaba previamente y que resulta ser ciertamente dañina o que lo puede orientar a ser dañina, bueno, entonces prendo mi foquito de alarma, ¿no? Entonces, a partir de ahí me parece que viene lo más importante, que es el mostrar este apoyo incondicional, pero no incondicional en cuanto a que yo te apoyo, pase lo que pase, Lo que sea. sino incondicional de, mira, si yo veo que tú necesitas algo, te voy a recomendar esta terapia, ¿no? Si yo veo que tú necesitas algo, oye, pues te voy a conseguir un contacto de alguien que te pueda dar acompañamiento, tanto psicológico como espiritual. Que haya esta corresponsabilidad a la que como cristianos estamos llamados. Exactamente, esa red de apoyo a la que si tú formas parte de la vida de alguien más, es porque eres importante y es porque tienes la capacidad de moverle a hacer algo por él mismo y por los demás, ¿no? Entonces, esta corresponsabilidad. ¿Cómo podríamos detectar algunos de estos síntomas? Porque obviamente ante los ojos de un experto en el tema, pues seguramente será un poco más fácil o un tanto más fácil, pero nosotros en lo cotidiano, con nuestra familia, con los compañeros de trabajo, ¿cómo podemos detectar problemas de salud mental que pudieran por ahí estar? A veces los físicos son evidentes porque si te enfermas, pues traes tos, traes temperatura, algo pasa. Pero los de salud mental a veces no nos damos cuenta y lo vemos en casos de suicidio, por ejemplo, que es una problemática que se está viviendo y que dices, caray, pero si se veía tan feliz. Entonces, ¿cómo detectar algunos síntomas que pudieran ser pues visibles, más o menos? Exactamente, esa palabra que dices visibles es lo que más nos concierne, ¿verdad? Porque no podemos ver lo que pasa dentro de la persona, pero sí lo que sale de ella, ¿no? Entonces, uno de los principales o uno de tantos factores que podemos observar es primero el aislamiento, la cuestión de que una persona que estaba continuamente acompañándote o en contacto, de repente pierdes ese seguimiento o pierde el contacto paulatinamente o algo así. Pero hablamos de contacto, de que ya no asiste a lugares, de que ya no te contesta mensajes. ¿Cómo se aísla? Tanto de mensajes como de ya presencial, digamos, compañero de trabajo, oye, pues antes solía comer conmigo,
De repente yo veo que busca estar bastante solo, ¿no? De repente se va, de repente ya no está tan presente. Está también la cuestión de estar presente mentalmente. Oye, yo noto que estoy hablando con él, pero se pierde. Está ido, decir, ¿no? Entonces, tanto la presencia física como la presencia mental. Si yo veo que él está aislado, él o ella están aislados, se alejan, buscan alejarse de algún grupo o de tu persona, sin razón, obviamente, clara. Entonces, ese es es un indicador al que nosotros tenemos que prestar atención y atender inmediatamente. Oye, ¿todo está bien? ¿Qué pasa? Muchas veces algo que sucede con las personas que necesitan apoyo es que tienden a pensar que ellos pueden solos. Entonces está esta idea de no necesito decirle a nadie, yo sé que yo puedo. Y cuando le preguntan, la respuesta es no pasa nada. Exacto. Entonces, no vencernos con una sola vez que preguntemos, ¿verdad? Preguntar genuinamente. Oye, yo sé que me puedes decir que no pasa nada, pero sí me interesa porque te he visto diferente, ¿no? Sí, insistir un poco, no al punto de desesperar, pero sí insistir un poco. Otra de las cuestiones es ver conductas drásticas o extremas que van de un polo a otro polo, digamos, en la escuela también. Si antes a lo mejor esta persona solía manejar bien que las tareas, que las entregas, y de repente ya está estallando que en estrés, que hasta incluso en síntomas físicos, que oye, me estresé de más con esta tarea y no he estado comiendo bien o me fui a vomitar al baño, cosas por el estilo. Entonces también es momento de preguntar, oye, ¿sabes qué? Vamos a bajarle 2 rayitas al ritmo que llevamos o platícame cómo te sientes, cómo estás. El hecho de que veamos este extremo de conductas. Si era una persona regularmente tranquila y de repente ves que alza la voz, que levanta la voz, que da un punto de vista que no suele ser como el que él tiene usualmente. Entonces, oye, todo bien en casa, ¿verdad? Como decimos ahí en redes. Pero pues claro, genuinamente, ¿no? Otra cuestión también es prácticamente el estado de ánimo. Muchas veces no es tan notorio, pero podemos verlo en pequeñitas, en microconductas, ¿no? Si algo te detona muy, muy rápido, si a lo mejor resulta que estás viendo una película, ¿verdad? Que, no, pues esta persona yo siempre he sabido que no llora o está muy tranquilo con estas películas, son sus favoritas y de repente se pone que muy intenso lo que sea la situación. Ok. No es necesario preguntar en ese momento, no digo que a cada cosita que veamos, oye, ¿qué onda? ¿Todo bien? Pero sí ir viendo esta cadenita de reacciones que vamos viendo. Y sabes que no es la primera vez que pasa, ya pasó 2, 3 veces continuas en esta semana que te alejaste, que te alteraste mucho por algo sencillito, que que tuviste una reacción inesperada. Entonces es momento de nosotros escuchar, de preguntar. Y también esta cuestión de ver que probablemente no está. Nosotros conocemos a las personas que nos rodean. Entonces, ver que no está presente en lo que hace, decir que no está rindiendo como lo estaba haciendo antes, que a lo mejor se encuentra llegando tarde continuamente. Esas son cuestiones que pasan desapercibidas, pero muchas veces hablan de una cuestión de, oye, de plano hoy no me quería levantar y ya tengo 1 mes sin quererme levantar. Entonces por eso he estado llegando tarde que 5 veces a la semana, decir, ¿no? Entonces esas pequeñitas cosas. Y ya por último, lo más claro, cuando una persona te dice claramente no estoy bien, que a veces nosotros tendemos también a esta cuestión de querer ser muy, muy positivos, de no pasa nada, sí, exactamente. Pero cuando alguien te dice que no está bien, es porque no está bien. Entonces nos toca a nosotros poner al servicio de él o de ella esta cuestión de, ok, ¿qué está pasando? ¿En qué te ayudo? ¿A dónde te puedo acompañar? ¿Verdad? Y buscar apoyo si se requiere, porque también no se trata de convertirnos en los superhéroes y decir, no, yo lo voy a solucionar. Si te pide ayuda y si tú no tienes a lo mejor las herramientas porque dices, bueno, ¿qué hago?
pues busca ayuda, pero ya te está pidiendo ayuda. Y es cierto, muchas veces, no, hombre, no pasa nada, échale ganas. Y nos vamos con el échale ganas, pero el échale ganas no soluciona estos problemas de salud mental. Y está también esta parte de decir, al ratito pasa, ¿no? Y muchas veces el hecho de que esta persona escuche estas cuestiones desalienta o desmotiva a que pueda expresarse con mayor flexibilidad, con mayor apertura, ¿no? Entonces, al momento de que escuchemos no estoy bien, inmediatamente a actuar, como tú mencionas, ¿no? No estoy bien, o el hecho así tal cual. Hay personas que dicen directamente, me quiero morir. Oye, he pensado en que yo estaría mejor o que todos estarían mejor sin mí. Entonces, tendemos a pensar, está exagerando, nunca lo había dicho, es la primera vez, está jugando. Pero se trata simplemente de estar nada más al tanto de lo demás que sigue después de que dijo eso y cómo le ayudo o qué le puedo preguntar para poder interesarme genuinamente en lo que sucede en su cabeza. Claro, porque la persona que lo está viviendo, pues no necesariamente, como dices, se va a dar cuenta, no necesariamente o va a tardar y a lo mejor ya para cuando se dio cuenta está en un extremo. Entonces podríamos decir, bueno, también si tú te sientes mal, si te empiezas a sentir mal, hay que pedir ayuda. Así Y es. a lo mejor no te vas a dar cuenta y llegas al extremo, déjate ayudar. Pero si lo estás observando en una persona cercana, esa es la corresponsabilidad de la que hablábamos y donde conectamos entonces esa corresponsabilidad con el detectar esta situación, que es una realidad que estamos viviendo. No tiene nada de malo que pidamos ayuda, ni ofrecer ayuda. Y el otro aspecto que también ya para ir cerrando este espacio, es el aspecto espiritual. ¿Cómo nos ayuda el tema de la fe en la salud mental? Precisamente cada persona cuenta con su, vamos a llamarle así, baúl de recursos, de fortalezas, de cuestiones que le ayudan a afrontar situaciones difíciles. Entonces, a mí me parece que la espiritualidad forma una parte importantísima en el baúl de recursos de cada persona, porque te da una perspectiva diferente, vamos a llamar así. No digo, no menosprecio a las personas que a lo mejor no consideran este aspecto espiritual, sino que sí creo que este aspecto de considerar nuestra inteligencia y salud espiritual nos da una perspectiva más amplia de las cosas que nos suceden, por qué nos suceden y cómo afrontarlas. Está esta cuestión de si eres católico, un decir, oye, estoy consciente de que no todo tengo que hacerlo yo. Muchas veces también me toca descansar, hacer oración, ir a misa, cuestiones que nos renuevan internamente también, ¿no? Nos dan ese reset. Entonces, a mí me parece que la espiritualidad es algo que está ahorita muy, muy por fuera de al menos algunos profesionales de la salud mental, pero respetando, claro, el credo de cada persona. Es un recurso totalmente importante, muy, muy fuerte, que tiene un peso increíble en cada persona. El hecho de pensar, oye, esto que estoy pasando me puede llevar más allá. En esta crisis puedo encontrar una oportunidad. En esta dificultad puedo aprender algo también. Puedo sacarle provecho, jugo. Y de hecho queremos aprovechar para invitar, se va a realizar el primer Congreso de Salud Mental con enfoque psicoespiritual que organiza Salud Familiar y Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Monterrey. El próximo 25 de octubre inicia, del 25 al 30 de octubre, y les invitamos a que a través de las redes sociales de la Arquidiócesis de Monterrey estén informados, haciendo hincapié en este aspecto que nos acabas de comentar, de cuidar pues también la parte espiritual como un elemento, como un baúl dentro o como un recurso dentro de ese baúl. Exacto. ¿Cuál sería la tarea más importante ya para despedirnos con respecto a la salud mental hoy en este día en el que estamos conmemorando? Que además debo decirlo, cuando uno investiga el por qué un día de la salud mental, es porque se busca precisamente concientizar de la importancia de este aspecto como un elemento para que el ser humano se desarrolle en plenitud y pueda ayudar a construir incluso mejores comunidades. Entonces, ¿cuál es la tarea?
que tenemos? A mí me parece que para cuidar la salud mental personal propia es mantener esos hábitos saludables, mantenerse al tanto de las señales de alarma que nosotros conocemos en nuestra persona y continuar practicando estos hábitos porque precisamente son los que nos van a ayudar a prevenir cualquier cuestión ya muy complicada. Entonces, para nosotros poder cuidar a los demás, poder llegar a ser corresponsables, es importantísimo cuidarnos primero a nosotros. No podemos cuidar a los demás si el cuidador está enfermo, ¿verdad? Entonces, siempre poner atención primero a la salud mental, personal, para nosotros poder ser corresponsables con los que nos rodean. Muy bien, pues ahí queda esta tarea. Yo te agradezco mucho, Elsa Almaguer Urbina, psicóloga. Gracias por acompañarnos en este espacio de la Arquidiócesis de Monterrey. Muchísimas gracias a ustedes, Armando. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial. Esta es una producción de la Arquidiócesis de Monterrey. Hasta luego.